Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Joel Rivera y estamos acá junto a Juan Uciel Padilla desde California, allá en Estados Unidos, en una noche más con su programa Cimientos de la Fe, explorando la teología sistemática. Juan Uciel, ¿qué vamos a hablar esta noche? Dios les bendiga, amados hermanos. Dios te bendiga, Joel. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en nuestro capítulo número 3 de nuestro programa Cimientos de la Fe. Para mí es un honor compartir a tu lado este tema, el cual vamos a estar hablando acerca de la existencia de Dios. Vamos a estar charlando acerca de esto, Joel, que es básicamente pues algo importante porque quizás cuando nosotros podemos tener algún testimonio de cuando quizás nosotros nos convertimos o hasta el punto de hoy que quizás tenemos un poquito de conocimiento a través de lo que nosotros hemos recorrido, pues nos han hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos evidenciar de la existencia de un Dios que no se ve? Por lo tanto, Joel, de eso vamos a estar hablando esta tarde. Reciba saludos y vamos a entrar con una oración. ¿Qué te parece, Joel? Para que sea el Señor guiando esta charla educativa. Amén. Vamos a orar. Vamos, amén. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te alabamos, te glorificamos por darnos un día más, Señor amado, en el cual vamos a aprender, Señor, a través de estas charlas, Señor, el cual tú has dispuesto en nuestros corazones a hablar, Señor amado, de esas pruebas, esos argumentos que hablan acerca de tu existencia, Señor, para aquellos, Señor, que aún no creen y para los hermanos que están ahí pendientes, Señor, y los que van a ver después puedan adquirir este conocimiento para que ellos puedan tener herramientas suficientes para demostrar que tú eres un Dios real. Toma el control de nuestras vidas para edificación del pueblo de Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Bien, Joel, me gustaría antes de empezar la charla mencionar o leer un versículo de la Biblia que quizás nos pueda abrir como introducción a lo que es pues esta pregunta que mucha gente pues nos ha hecho para que a ver si realmente estamos preparados. Y me gustaría pues leer el versículo que está en Primera de Corintios capítulo 15 del verso 19 al 20 que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bien, esto pues podemos abrir lo que es este capítulo 3, Joel, acerca de que si realmente Dios existe y si esa es la razón por la cual nosotros estamos proclamando por fe lo que es el Evangelio, no simplemente porque lo estamos haciendo porque está de moda o porque el hermano evangelista o el predicador más famoso lo tiene como en una moda para que nosotros sigamos ese rollo, sino que nosotros como creyentes que depositamos pues la fe en Jesús, hemos experimentado lo que realmente es ese Dios real, que la Biblia no trata de explicar, porque pues en sí la Biblia prueba que realmente Dios es real. Porque muchas de las veces he escuchado comentarios que me han hecho, que han dicho, a ver, pruébame por la Biblia que Dios es real. O, a ver, la Biblia, no, en sí, la Biblia prueba que Dios es real. So, no necesitamos en sí, como dice el libro de texto, Joel, donde nosotros nos basamos, que dice que la Biblia en ningún lugar intenta probar la existencia de Dios, sino que es algo que simplemente asume, sé que ya está comprobado a través de lo que es la palabra de Dios. Por ende, Joel, a través del versículo que nosotros acabamos de leer, para dejarte un poquito la parte introductora, realmente nosotros proclamamos a un Cristo crucificado y proclamamos la fe porque realmente nosotros, más allá de nuestro razonamiento y nuestra fe, nosotros podemos comprobar que Dios es real a través de una experiencia. Amén. Entre nosotros como cristianos, el tema de la existencia de Dios no es algo que se discute honestamente, porque, como ya lo dijiste, la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Dios existía.
Pero cuando estamos interactuando con personas no cristianas, específicamente, que se mueven por una corriente de pensamiento atea, ellos, pues, en la labor evangelística hay este tipo de debate, o sea, es imposible escaparse de ello. Ahora, la cuestión es que cuando estamos hablando sobre Dios y su revelación, cómo nos estamos acercando al tema y cómo lo estamos abordando y cómo lo estamos exponiendo. Entonces, estamos en un evangelismo normal, hablando de Dios, y esto entra en el ramo de la teología propia, en la teología sistemática y en el ministerio dentro de la apologética. Y son dos campos en que los cristianos, en un buen discipulado, deben de conocer. Ok, creemos en Dios porque la Biblia lo dice. ¿Qué otros argumentos hay a favor de la existencia de Dios? Bueno, hay otros argumentos a favor que vamos a tratar de ver un par, son varios, pero vamos a tratar de ver algunos cuantos. Ahora, la cuestión es, estamos hablando con una persona no cristiana y viene a nosotros y nos dice, por ejemplo, lo primero. A ver, dame evidencia científica de que Dios existe. Y la clásica, Uciel, nosotros a veces, los cristianos nuevos que llevan un par de años, a veces no saben cómo reaccionar a ese tipo de demanda. Porque, a ver, las personas, muchas veces hay que ver, a veces hay personas que piden ese tipo de pruebas por simplemente, no le interesa realmente creer en Dios, simplemente es por pasar el rato. Otras personas sí, otras personas tienen unas dudas y quizás hacen unas demandas sinceras. Las intenciones del corazón Dios las conoce. El punto es que, a ver, la ciencia, como nosotros los conocemos, estudia lo físico y lo material. Y Dios trasciende eso. Entonces, por ejemplo, la biología estudia la vida, zoología estudia los animales. Entonces, esto da por sentado para muchas personas que la ciencia no puede probar la existencia de Dios porque la existencia de Dios es un concepto que trasciende más allá de las cuestiones científicas. O sea, la ciencia no puede demostrar la existencia ni tampoco puede negarla, porque Dios no entra en el campo de estudio de la ciencia, por lo menos de las ciencias naturales. En las ciencias sociales puede entrar, pero en las ciencias naturales no. Entonces, bien, los pensadores cristianos han dado argumentos o han dado razones de que Dios existe, pero esos argumentos no son científicos netamente, como a la gente le gustaría escuchar. No sé, la gente a veces quiere que uno le dé una exposición científica de porque Dios existe, pero el tema es que Dios no es un objeto de estudio de la ciencia natural. Ahora, tenemos acá las deducciones mediante las cuales los pensadores cristianos tratan de demostrar que Dios existe o bien de proporcionar razones suficientes para creer que Dios existe. Los pensadores a través de los pensadores cristianos, a través de los siglos, han dado argumentos de la existencia de Dios no basados en hechos científicos, porque vuelvo y repito, Dios no es objeto de estudio de ciencias naturales, sino a través del razonamiento, a través del pensamiento, a través de la lógica. Y sé que quizás algunos cristianos dirían, porque también esto es algo complicado con los cristianos, no, pero la razón no tiene nada que enseñarnos, la lógica no tiene nada que enseñarnos. No necesariamente, a veces la gente piensa que la razón y la lógica son exclusivas de los filósofos paganos, de los filósofos no cristianos. Y no, dicho sea de paso, existe filosofía cristiana, no solamente está la filosofía secular. Ahora, en la filosofía cristiana, en la cosmovisión cristiana, se da por sentado de que Dios existe. ¿Y cuáles son algunos de los argumentos o de las razones por las cuales nosotros creemos que Dios existe? Han tenido diferentes nombres, Uciel, a través del tiempo, y aquí hay algunos cuantos, algunos vocablos de esos argumentos. Por ejemplo, uno de ellos se conoce como el argumento cosmológico, es un argumento a partir de la creación. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Tenemos el argumento teleológico, dicho sea de paso, todos estos argumentos son a base de razonamiento. Que Amén. el hecho de que sea a base de razonamiento no significa que sean argumentos no buenos. Son argumentos muy buenos. Argumentos teológicos, argumentos a partir del diseño o propósito, que este es uno de mis argumentos favoritos, el argumento del diseño inteligente. El argumento axiológico es el argumento a partir de la ley moral. A ver, vamos a ver si hay algún otro término acá. Ya, más abajo los expone. Entonces, bien, estos argumentos, cada uno tiene
tiene algo que decir de por qué creemos que Dios existe. Y todo esto es en base a razonamiento. Pero ¿qué tiene la Biblia que decir sobre esto? Bueno, Romanos 1, 19 al 21 dice, porque lo de que Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales, de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto, Juan, de esta cita de Romanos, Pablo está hablando de los gentiles. Los gentiles, aquellos que estaban lejos del pueblo de Dios, lejos de Israel. Ahora, Pablo está diciendo de que ellos han recibido una manifestación de Dios, una revelación de parte de Dios. Ahora, esa manifestación de parte de Dios fue por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la creación, el ser humano entiende que existe un creador. Cuando hablamos de ateísmo, por ejemplo, algunas personas creen que el ateísmo y la ciencia es lo mismo. No, ciencia es un método, la ciencia es un método, es un procedimiento, tiene hipótesis, tiene conclusión. La filosofía no es ciencia. La filosofía, perdón, el ateísmo no es ciencia, el ateísmo es una filosofía, es un sistema de creencia. Que dicho sea de paso, allá en el apogeo de la filosofía, el ateísmo no era la corriente más famosa de los pensadores griegos. De hecho, los pensadores griegos creían de la existencia de un Dios. Oh, ok, no es el Dios cristiano, dicho sea de paso, no es el Dios cristiano, no es el Dios judío. Ellos tenían un entendimiento muy diferente de Dios del que nosotros podemos llegar a entender, pero ese no es el punto. El punto es que los filósofos griegos eran teístas, creían en un Dios o en varios, dependiendo del caso. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el ser humano, a través de ver la creación de Dios, llega a esta conclusión de que existe un Dios. Sin que baje un ángel del cielo y se les revele y se les hable. Existe un Dios. Entonces, todas estas conclusiones, todo este razonamiento de que ha llegado el ser humano de la existencia de Dios es mediante la observación de todo lo creado. Y Pablo dice en Romanos 1:19 que las personas van a ser juzgadas por esa revelación que ellos tuvieron de que Dios existe y bueno, como dice el texto, no le buscaron. Uciel, ¿puedes hablarnos un poquito de estos argumentos? Tengo aquí una página de una teología sistemática. Puedes tomar el control si deseas. Puedes hablar un poquito, por ejemplo, de este. A ver, espérame un momento. A ver, por aquí lo tengo el argumento. Ya, el argumento del diseño. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué trata el argumento del diseño, cierto? Sí. Bien, como tú lo decías, Joel, bien, básicamente pues nosotros como creyentes podemos dar evidencia a través del uso del razonamiento, ¿ah? Como tú lo decías, muchos cristianos lo adjudican como a algo pues que viene de la filosofía atea. Y en sí no, porque nosotros pues podemos dar evidencia a través de un razonamiento, ¿sí me entiendes? Y por eso pues podemos poner lo que en diferentes culturas, por ejemplo, donde no ha llegado el evangelio, ellos van a ser juzgados de una manera u otra a través de quizás una ley que ellos han implementado en su corazón, que puede, ahorita quizás la podemos mencionar, que viene siendo lo que es la axiológica, del argumento axiológico, que ellos tienen pues conocimiento y que van a dar cuentas a Dios a través de la ley moral. O sea que nosotros como seres humanos, aunque no seamos cristianos, no seamos creyentes, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de lo que es el argumento, que viene siendo el diseño, el argumento basado en lo que es el diseño, es el que dice que el diseño con la belleza son evidentes en el universo, que viene siendo lo que es el cosmológico, que este término viene de la creación, a lo que se refería a Romanos capítulo 1 en su verso 19, que toda la evidencia es a través de lo hecho, como dice en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay hasta más. Incluso también tenemos un versículo
Creo que es un salmo, si no me equivoco, déjame ver si lo encuentro por aquí, que está ahí en el hablando acerca de la belleza del diseño del Salmo 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Evidente, a través de este argumento, este salmo, que nos explica a través de que allá, más allá de lo que nosotros vemos, hay un creador, hay obviamente un diseñador de todo lo que nosotros podemos ver, lo que es los montes, el cielo. No podemos absolutamente negar que realmente no hay un Dios porque hay una prueba. Déjame quitar un poquito que me está estorbando del La texto. luz te está dando en la cara. Sí, me Mira, está mira, dando usted, el sol. voy a hacerte una paréntesis mientras estás arreglando eso. Mira, con el Sí, tema sí. de los alienígenas, con el tema de los alienígenas, Ujú, a veces las personas, obviamente no amigables con el cristianismo, agarran y le preguntan a un cristiano, eh, ¿cómo puedes saber que no existen los alienígenas? El universo es demasiado grande. ¿Cómo puedes ujú, estar tan seguro que no existen los alienígenas? Bueno, ujú. este puede ser un tema bastante variable entre Sí, sí, cristianos. La mayoría sí. no creen en la existencia de alienígenas. Ok, está bien. Ujú, Um, yo, yo le podría devolver la pregunta a la persona que no cree en Dios. A ver, el universo es muy grande. Según tu premisa, el universo es muy grande y no puedes negar, me estás pidiendo a mí que no niegue la existencia de alienígenas. ujú, Entonces, basado en esa misma premisa, si el universo es tan grande, que no sabes qué puede haber allá afuera, porque estás negando que existe un Dios. Un ujú. pequeño paréntesis que ahorita me estaba acordando de eso. Entonces, Sí, sí. yo me hago otra cuestión. Cuando hablamos de este tema de alienígenas, ¿no? Porque estamos hablando de objetos, cosas que no son objetos de estudio. Ujú, No hay ninguna publicación científica de alienígenas, no hay ningún estudio científico, no hay nada. Y vos ves que las personas no cristianas, estoy hablando de personas no cristianas, para ellos cuestionar la existencia de alienígenas son retrógrada. ¿Cómo vas a ujú. cuestionar la existencia? El universo es muy grande. Entonces, mira, eh, solo te pongo ese paréntesis para que sigas tu argumento. Me parece que la gente no cristiana, la gente que son un poquito amistosas con el ateísmo, no son un poco sinceras con sus cuestionamientos, porque Ya. cuestionan una cosa, pero aceptan otra. A veces yo creo que las personas no quieren que exista Dios porque no les conviene. Ahí te dejo que sigas con tu parte. Sí, pues claramente. Acuérdate que cuando hablar de Dios es rápidamente venirse a la conciencia del ser humano reglas. Y recuerda que al ser humano pues no le gustan las reglas. ¿A quién le gustan las reglas? Absolutamente a nadie. Y por eso pues muchas culturas se crean sus dioses con sus propias reglas. Pero pues ahí vemos que realmente pues la fe en el ser humano no deja de existir porque hay una necesidad de creer en algo, ¿verdad? Entonces, Joel, volviendo al tema, incluso antes de cerrar este paréntesis, yo creo que se necesita más fe creer en alienígenas que realmente creer en un diseñador que cuando nosotros vemos la perfección de cada una de las cosas creadas por él, pues realmente ahí no se requiere tanta fe porque decimos, wow, hay algo más, tiene que haber algo, un diseñador atrás de todo lo que realmente está diseñado. No, Así pero que es que pues, ellos dicen que son los aliens vinieron y implantaron vida y son productos. sí hay muchos argumentos con los cuales ellos se quieren defender a través de eso y uno de esos argumentos pues es lo que los aliens son reales, que ellos son inteligentes más que nosotros y que son creadores de toda situación, pero en sí, pues digo yo, te digo, hay que tener más fe para creer que los aliens crearon todo que realmente un Dios sobrenatural, ¿ah? Con el cual nosotros creemos. Así que pues mi Dios no es un alien, es el Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Y por ende, por eso estamos exponiendo esta enseñanza. Y pues vamos a hablar de lo que es el argumento del diseño. Y como para entenderlo, Joel, un poquito con palabras no tan técnicas, podemos poner el ejemplo, por ejemplo, del reloj. Sabemos que, gracias Joel, el diseño del reloj, que hay una historia, pues, que dice que había una persona corriendo por el bosque y que estaba siendo perseguida y que se le cayó un reloj de esas épocas de donde uno lo agitaba, no sé si te has dado cuenta de eso, fue lo que funcionaban con los rayos del sol.
Y se le cayó de su bolsa y la persona que lo estaba pues persiguiendo, que iba detrás de él, se dio cuenta de ese reloj en aquellos tiempos cuando estaban iniciando pues la creación de esos relojes. Dice que se admiró tanto de ver ese reloj porque marcaba la hora, marcaba los segundos y marcaba los minutos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que pensó esa persona, Joel, al ver el reloj, tuvo que haber pensado, si nos vamos a una fe ateísta o a un argumento ateísmo, obviamente no se puede crear un objeto tan ordenado que marque con exactitud minutos, horas o que marque, para ser más enfático, el tiempo. No vamos a creer en nuestro razonamiento y en nuestra lógica que se creó solo de la nada. Te digo, hay que creer, hay que tener más fe para creer que se creó de la nada, a entender que hubo un diseñador detrás de ese reloj. ¿Cierto, Joel? Es algo lógico, algo razonable, ¿verdad? A una persona tuvo que haber dedicado tiempo para poder entender cómo empezar a crear ese reloj que nos enfatizara el tiempo. Por ende, a través de este ejemplo, Joel, vemos que el salmista David estaba, ah, ¿cómo se puede decir? Estaba hablando acerca del detalle tan, tan emocionante al ver cómo él era creado, porque si nosotros nos vemos, Joel, o estudiamos nuestro cerebro, si estudiamos nuestro cuerpo humano, si nosotros estudiamos cómo funciona el estómago, todo eso, Joel, es algo tan detallado que incluso te mencionaba la última vez acerca de esta película. No sé si muchos de los que nos siguen ven películas, pero yo cuando tengo tiempo veo una película para hacerlo de una manera educativa, ¿verdad, Joel? Entonces, pues estaba mirando esa película de Lucy, Joel. No sé si tú la miraste, que te comenté la otra vez en HBO, ¿Cuál que película? como La de Lucy. la de Ah, ya. Lucy, Sí, sí, sí. que como nosotros tenemos o usamos la capacidad solamente del cerebro, usamos la capacidad de nuestro cerebro al 10%. Imagínate todo lo que nosotros como seres humanos logramos construir o crear sobre lo creado, por ejemplo, los edificios. Tú sabes que detrás de los edificios hay un diseñador, tú sabes que atrás de cualquier, ¿cómo te puedo decir? Alguna otra cosa estructural que nosotros como seres humanos diseñamos. Podemos ver que la inteligencia del ser humano viene a abarcar tanto potencial que obviamente podemos ver que detrás de nuestra inteligencia está Dios. Entonces, vemos y argumentamos a través del argumento del diseño que todo lo que está creado tiene por atrás un diseñador. En este caso sabemos que es Dios, Joel. No podemos negar al ver una fruta, al ver una hoja, al ver un árbol, e incluso vernos a nosotros, y vamos a leer este salmo para darnos cuenta de cómo es que Dios está detrás de todo esto, porque nosotros somos personas que estamos estructuradas de una manera tan compleja, Joel, de nuestros vasos sanguíneos, incluso hasta me pongo a pensar muchas de las veces de ese salmo donde David dice, Joel, que que él no entiende cómo los huesos, si no me equivoco, fue David o Salomón, en Eclesiastés creo, que dice que él no entiende cómo los huesos se desarrollan dentro de la mujer, los huesos del bebé. No sé si has leído ese versículo, Joel. Entonces, vemos a través de estos ejemplos bíblicos de cómo Dios realmente está atrás de este argumento del diseño. Dice la Biblia, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que me ocultó fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí vemos realmente el diseño perfecto de Dios, el diseño que fue, obviamente, pues, si muchas veces no quieren creer los ateos en algunas cosas, por ejemplo, al ver el universo o otras cosas diseñadas, que se miren a uno mismo, Joel, que te miren a ti ahorita por Facebook Live, la perfección que tú tienes, Joel, tu belleza. Pero en sí, Pero mira, hablando del diseño inteligente, hay una objeción frecuente
Por ejemplo, nosotros decimos, no, todo lo que está creado, todo lo que está creado tuvo que venir de una mente maestra, por así decirlo. Una Ujú. mente inteligente, porque todo está perfectamente sincronizado, ordenado, todo Exacto, está... exacto. De hecho, estaba viendo algo que me dio bastante risa, un video en una red social, que hablaba de el sol. A ver, yo no soy muy científico, que digamos, pero el sol emite una onda, no sé si es radiación o algo, Ujú. pero esa onda de radiación, calor, no me ubico muy bien qué es lo que es, llega a todos los planetas y todos los planetas son afectados, pero la Tierra tiene un campo protector. No sé si Ujú. creo que es la capa de ozono la que La cumple capa esa de ozono. función, que cuando llega esa radiación no golpea de igual manera. Y Ujú. me dio risa los comentarios de la gente, obviamente gente no cristiana decían todo el mundo, yo vivo ahí, la Tierra como siempre siendo el ejemplo para los demás, la Tierra el mejor planeta del sistema solar, en fin. Y el punto es, algunas personas dicen lo siguiente, si todo está creado muy bien, si todo fue creado con un buen diseño, la clásica, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Qué decir con eso? Sí. Sí, no, esa es la pregunta con la que siempre nos quieren refutar. ¿Quién creó a Dios? O siempre, no sé si has escuchado este como tipo comentario chiste de ¿quién creó primero? ¿Quién fue creado primero, la gallina o el huevo? Y obviamente, pues, mm, uno se queda así pensando, bueno, creo que el huevo para que la gallina naciera o la gallina primero para que pusiera el huevo. Pero en sí, Joel, sabemos acerca, pues, que la Biblia muestra, como te vuelvo a decir, asume lo que Dios ha hecho, la realidad de la existencia de un diseñador, de que todo lo que está en este mundo es creado por Él. Y pues Él obviamente no tiene nada, no tiene madre, no tiene absolutamente ni un creador, porque Él creó todas las cosas. Así que a través de este argumento del diseño, Joel, nosotros podemos argumentar que todo lo que está diseñado, lo que nosotros podemos ver a través al simplemente alzar nuestros ojos y mirar al cielo, de ver la ubicación de la Tierra en el universo, del por qué, y existen ya datos que pueden ser útiles para que nosotros podamos realmente pues presentar científicamente cómo está todas estas cosas planteadas por nuestro creador, y así pues podemos usar este argumento del diseño para pues realmente demostrar que Dios es real. Amén. Otro de los argumentos, y dicho sea de paso, volviendo al tema de si si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? A ver, si el creador tiene creado, a ver, si el creador tiene quien lo Ujú. creó, ya no es creador, es creación. Expresión, Entonces, exacto. ya no deja de ser creador. La idea de Dios, la idea de Dios y la idea Ujú. de creador es que Ujú. nadie lo creó a él. Él no es Exacto. un ser creado, Dios es creador. Entonces, Ujú. si alguien viene a los que están escuchando y le dice, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Uno sencillamente sin miedo, porque algunos cristianos tienen miedo de responder, sin Ujú. miedo. No, nadie creó a Dios porque es ilógico que el creador tenga otro Crea. creador, sería creador. Exacto. Entonces, bien, Ujú. hay otro argumento, como les digo, no lo vamos a ver todos, vamos a ver unos cuantos para ir Ujú. meditando en el capítulo de hoy, ¿no? Los argumentos a favor de la existencia de Dios. Tenemos un argumento que se llama como teleológico. Ujú. Este argumento se conoce como el argumento de la teología, que estudia el diseño de las cosas. En realidad, el argumento del diseño es anterior al cristianismo, dice. Los antiguos griegos como Platón, Aristóteles, argumentaban a favor de la existencia de Dios a partir de su observación a las estrellas. Y esto es lo que Ujú. estaba diciendo antes. La gente creía en Dios antes del cristianismo. Hay una idea de estos defensores del ateísmo que dicen, no, es que nosotros los latinoamericanos creemos en Dios porque así nos enseñó la iglesia, así nos enseñó la iglesia católica. O sea, tienen la idea de que la iglesia, como la iglesia tuvo su historia oscura ahí, un poquito de inquisición y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente cree que la gente cree en Dios porque fueron obligadas, como que creíste en Dios porque te lo enseñó tu papá. Pero a ver, Ujú. Aristóteles, Platón, esta gente no era gente que creía en las cosas porque se lo enseñó papá, mamá. Ellos pensaban, reflexionaban, Ujú. observaban las cosas. Entonces, Ujú. ellos, los filósofos previos al cristianismo,
llegaron a la conclusión de que existe un Dios porque vieron las cosas, vieron la creación, vieron todo esto. Ahora, en el siglo XIII, no, perdón, en el siglo VIII, perdón, Tomás de Aquino utilizó el argumento del diseño como una de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Sin embargo, la articulación probablemente más conocida de este argumento se encuentra en la teología natural, publicada por William Paley en 1802, que es lo que tiene que ver con el reloj. Entonces, ¿qué significa este argumento? Todo diseño implica un diseñador. Si la Tierra, hablando de la Tierra, no vamos a hablar de otras galaxias, hablando de la Tierra. La de la Tierra, luna. dentro de nuestro sistema solar, está perfectamente ubicada para que la vida crezca y se desarrolle. Eso es un diseño inteligente que nosotros decimos es obra de Dios. Hay un gran diseño en el universo. Por lo tanto, debe de haber un gran diseñador del universo. Entonces, sin incluir la Biblia, obviamente, y muchos filósofos y muchos pensadores llegaron a esa misma conclusión sin incluir la Biblia, porque, pero, la Biblia para nosotros es palabra de Dios y es más que suficiente. Amén. Por eso, para nosotros, para algunas personas no necesariamente esa sea su verdad. Entonces nosotros sencillamente le decimos, mira, les presentamos este tipo de argumento, el argumento teológico, el argumento del diseño inteligente, y nosotros le decimos, Dios existe, Dios es real. De ahí viene la gran pregunta, ¿no? Ok, ya, yo creo que Dios existe, dicen algunos, pero hay un montón de religiones, hay un montón de gente que habla de diferentes dioses. ¿Cómo yo sé que el tuyo es verdadero? ¿Cómo responderías a esto? Hay tantas religiones, tantos dioses, ya, yo creo que existe un Dios, pero yo no sé en cuál Dios creer. ¿Cómo yo sé que el tuyo es el verdadero? ¿Qué respondes de eso? Bien, yo como te digo, tengo varias personas que me han preguntado. ¿Y cómo yo sé? Me dicen, ¿cómo yo sé que tu religión es la verdadera? Me dicen. Porque mi esposa, me decía una persona, porque mi esposo va a la religión tal, pero no demuestra, me dice, lo que ella realmente predica, porque ella dice algo en su iglesia, pero cuando viene aquí a la casa no hace conforme a lo que ella dice. Entonces, lo que se le presenta en ese aspecto, Joel, se le presenta la argumentación axiológica a través de lo que es la ley moral. Y vengo y le digo yo, bien, existen miles de religiones en el mundo, miles. ¿Cuál es la que se apega a la verdad? Bien, y ahí es donde se le dice, Cristo vino para meter un poquito la Biblia y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bien, ¿cómo nosotros conocemos la verdad? A través de presentarles la verdad de Dios. Por ejemplo, me decía esta persona, él dice que tiene la verdad, pero pareciera que no la practica cuando llega aquí a la casa, porque él dice una cosa allá y aquí viene a hacer otra. Bien. ¿Qué clase de Dios existe? ¿Qué clase de Dios nosotros podemos presentarle a ellos, Joel, para que ellos puedan creer? Bien, presentándoles a un Dios moral. Y este es el que uso yo para predicarles, o más bien darles ese argumento de que realmente yo, como creyente, tengo la verdad. No sé si me estoy pasando, Joel, en ese aspecto, pero yo sé que la Biblia es una verdad. ¿Sí me entiendes? Porque es la palabra del Señor. Entonces, en el antiguo tiempo, Joel, si nosotros nos remontamos, e incluso cuando leías acerca de lo de Platón y lo de Aristóteles, muchos dicen que ellos eran ateos. Ellos se decían que no. Entonces ellos no tenían una Biblia. ¿Cómo ellos sabían? Ellos sabían a través de la argumentación teológica, y también si estudiamos un poquito más allá la filosofía de estos dos hombres, ellos también creían en la argumentación axiológica y daban por terminada sus argumentos como que Dios realmente era real por la ley moral que ellos tenían dentro. Entonces, cuando nosotros damos
testimonio y nosotros venimos a remontarnos a lo que es la imagen de Dios, Joel, nosotros podemos ver que nosotros, siendo imagen y semejanza a Dios, no estando en el cristianismo, hacemos cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios, porque somos hechos a semejanza de Dios, porque dicen, bueno, yo no necesito ir a una religión, yo no necesito ir a otra porque yo hago cosas buenas. Entonces ahí uno viene y le dice, bien, tú haces cosas buenas porque tienes la imagen de Dios. Por eso es que haces cosas buenas, pero no las hacen a plenitud porque están haciendo otras cosas que van en contra de la ley moral de Dios. Entonces, Joel, nosotros venimos y les presentamos, esta es la verdad. Esto es lo que Dios exige, esto es lo que Dios plantea para que nosotros podamos dar testimonio de nuestras vidas a través de nuestra moral para que otros vean que Dios es real, porque Él se refleja en nuestras vidas, Joel. Entonces podemos decir de esta manera, que Dios existe, tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, que a través de un diseño inteligente también hizo criaturas morales, porque Él es un Dios de justicia. Entonces las criaturas que en Él creen, que depositan su fe en Dios, ejecutan esa misma justicia para dar testimonio de aquel Dios invisible, haciéndose visible a través de nuestro carácter bondadoso, piadoso, amoroso, con dominio propio y entre otras cosas que conllevan a caminar en un carácter de un Dios invisible. Entonces, Joel, yo les digo, bueno, Dios existe porque está reflejado en mí y yo hago lo que realmente la Biblia dice con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora Entonces, bien, esto es, sí, perdón, sí, dime. no, ¿qué ibas a decir? No, te digo que de esa manera yo trato de argumentarles con la ley moral de que hay un Dios que cambia el carácter del ser humano y que lo hace volver a esa imagen, a una plenitud, no a una plenitud ya finalizada como lo vamos a hacer ya con un cuerpo glorificado, pero que está en progreso. Entonces ahí le damos argumentación a esas personas que preguntan si Dios es real o no es real. Amén. Bien, mire, lo que iba a decirle era lo siguiente. Por cuestiones de tiempo, vamos un poquito avanzado. Dios Dale, existe dale. y según nos muestra Romanos, todas las personas han tenido una revelación natural de que Dios existe. Y en Ujú, base a esa revelación que las personas han recibido, Dios los va a juzgar, ¿ya? Porque algunas ujú. personas a veces me preguntan, y la gente que está allá en el campo, la gente de las tribus y todo eso, ¿cómo van a conocer a Dios? Bueno, en la Biblia dice, como nuestra palabra de autoridad, que cada uno ha tenido su revelación y en base a esa revelación cada uno es responsable de buscar a Dios. Ahora, las personas que están en el ateísmo son ateas no por evidencia científica, porque vuelvo y repito, hay científicos cristianos y hay ateos. Entonces uno no Amén. es cristiano o ateo por ciencia, uno es Ujú, cristiano o ateo por decisión. ¿Ya? ujú. Entonces las personas que se envuelven en el ateísmo se envuelven por la dureza de sus corazones. Porque sencillamente, a ver, ellos dicen, no, es que no hay pruebas que exista, de que Dios exista. Hay pruebas, lo que pasa es que número uno, no las buscan, número dos, no las quieren creer. Porque al final de cuentas, el creer también es una decisión. Ahora, yo voy a concluir la lección de hoy con esta cuestión. Um, y retomo la pregunta. Hay diferentes religiones que profesan diferentes dioses. Entonces, una persona que quiere encontrar a Dios se puede sentir confundida y decir, de todos los dioses que hay, ¿en cuál yo creo? ¿Cuál es el Dios verdadero? Bueno, si nosotros comparamos al Dios de la Biblia, con el Dios de las otras religiones, los dioses de otras religiones, como los dioses griegos, los dioses de la India, ¿sabe qué? Son dioses hechos a la imagen del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cualquiera que sabe un poquito de religión, ya sea de Grecia, de Roma o de las religiones hindú, son dioses egoístas, son dioses fornicarios, son dioses adúlteros, son dioses que no parecen dioses, parecen seres humanos. C.S. Lewis, C.S. Lewis no recuerdo muy bien la cita, pero C.S. Lewis dice lo siguiente: Dios no es algo que pueda ser producto de mi imaginación,
porque yo no puedo imaginar nada semejante a lo que muestra el Dios de la Biblia. Porque nosotros los seres humanos, los ateos a veces, no, ustedes crean dioses a su imagen y semejanza. Hay algo de verdad en eso. Los seres humanos muchas veces crean dioses a su imagen y semejanza, que son los dioses paganos, que esos se parecen a los seres humanos. Pero el Dios de la Biblia, un Dios santo, oiga bien la palabra, santo, en términos bíblicos, un Dios de amor, no amor como los seres humanos, amor incondicional. No es un Dios que nosotros podamos crear con nuestros pensamientos. Por eso nosotros llamamos a la Biblia como una revelación especial de Dios, porque es a través de ella que nosotros podemos conocer a Dios tal y como Él es. Si no conocemos al Dios de la Biblia, estamos conociendo un falso Dios, que lo más seguro es un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Entonces, mire, al finalizar esta transmisión, les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar esta presentación y puedan ver un poquito más sobre estos argumentos a favor de la existencia de Dios. Dos puntos importantes quiero recalcar con esta transmisión para concluir. Número uno, Dios existe y hay muchos argumentos que nos muestran que Dios existe, número uno. Y número dos, lo más importante, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Dios existe y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. La lección de hoy habla sobre la existencia de Dios y esas son las dos verdades principales, por lo menos con las cuales yo quiero que ustedes se queden. Juan Ucía, ¿algunas palabras finales? Estás con tu micrófono apagado. Ahora sí. Me bloqueaste el audio, ¿verdad? Querías terminar tú solo. No. Dilo. No, pues yo creo que hasta aquí, pues, podríamos hablar de la ley de la causalidad, no casualidad, porque ese sería otro argumento de los ateos, que todo fue hecho casual, de pura casualidad, y realmente no todo tiene una causa. Y en el PDF viene ese ejemplo de cómo, pues, todo fue causado, incluso hasta nuestras consecuencias son causadas por nuestro libre albedrío. Y pues podíamos hablar de muchas cosas, podíamos hablar acerca de la necesidad de adorar a algo, como pues la mujer samaritana, ella adoraba algo, pero cuando vemos que se encuentra con Cristo le dice, ustedes adoran lo que no saben. Podemos ver el pasaje del libro de los Hechos, que los griegos estaban adorando a un Dios que no conocían, y Pablo les dijo, ustedes teniendo un altar del Dios no conocido, pero él les iba a predicar de aquel Dios verdadero. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero pues espero y a través de estos dos argumentos, que fue el teológico y el axiológico, puedan servirle de muchos para pues ustedes argumentar a aquellas personas que realmente tienen una cuestión de si realmente existe Dios o no. Y pues como nosotros como creyentes pues sabemos que la Biblia muestra y asume que hay un Dios amoroso que se le quiere revelar a todo el mundo, pero que no todos quieren que se les revele por la dureza de su corazón. Incluso Romanos dice que prefirieron mejor adorar a los reptiles, Joel, adorar a los perros. Adorar la creación. Ajá, entonces podemos ver ahí en la India que adoran a la vaca, imagínate. Entonces, así está el ser humano de duro en su corazón. Pero gracias a Dios que Dios nos alcanzó y que fuimos inteligentes a través de nuestro libro El Vendido a depositar la fe en aquel creador de la Biblia, ¿verdad, Joel? Amén. Amén. Y eso, la salvación y llegar a la verdad es una obra de Dios, no de nosotros mismos. Así Sí, amén, que amén, claro, un regalo, Dios Señor. Dios les bendiga a todos. Ha sido un Amén. placer hasta aquí mi parte, Joel Rivera, Juan Uciel, y nos vemos el próximo martes. Martes vamos a dar un poquito de spoiler. El martes nos tocaría ver. No Estamos spoilers para que se sigan conectando los hermanos. Vamos a hablar sobre la incomprensibilidad de Dios. Mire, el objetivo de esta transmisión, hermano, es poder dar un poco de discipulado, formación básica, elemental, que todos los cristianos
pues necesitamos conocer para tener una fe firme. Estamos en tiempos de crisis, nuestra sociedad quiere saber de todo menos de Dios, así que tenemos que fortalecer nuestra fe. Amén. Dios les bendiga, Amén, Dios les amén, guarde, hasta aquí nuestra parte, que tengan muy buena noche. Dios les bendiga. amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Joel Rivera y estamos acá junto a Juan Uciel Padilla desde California, allá en Estados Unidos, en una noche más con su programa Cimientos de la Fe, explorando la teología sistemática. Juan Uciel, ¿qué vamos a hablar esta noche? Dios les bendiga, amados hermanos. Dios te bendiga, Joel. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en nuestro capítulo número 3 de nuestro programa Cimientos de la Fe. Para mí es un honor compartir a tu lado este tema, el cual vamos a estar hablando acerca de la existencia de Dios. Vamos a estar charlando acerca de esto, Joel, que es básicamente pues algo importante porque quizás cuando nosotros podemos tener algún testimonio de cuando quizás nosotros nos convertimos o
hasta el punto de hoy, que quizás tenemos un poquito de conocimiento a través de lo que nosotros hemos recorrido, pues nos han hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos evidenciar de la existencia de un Dios que no se ve? Por lo tanto, Joel, de eso vamos a estar hablando esta tarde. Reciba saludos y vamos a entrar con una oración. ¿Qué te parece, Joel? Para que sea el Señor guiando esta charla educativa. Amén. Vamos a orar. Vamos, amén. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te alabamos, te glorificamos por darnos un día más, Señor amado, en el cual vamos a aprender, Señor, a través de estas charlas, Señor, el cual tú has dispuesto en nuestros corazones a hablar, Señor amado, de esas pruebas, esos argumentos que hablan acerca de tu existencia, Señor, para aquellos, Señor, que aún no creen y para los hermanos que están ahí pendientes, Señor, y los que van a ver después puedan adquirir este conocimiento para que ellos puedan tener herramientas suficientes para demostrar que tú eres un Dios real. Toma el control de nuestras vidas para edificación del pueblo de Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Bien, Joel, me gustaría antes de empezar la charla mencionar o leer un versículo de la Biblia que quizás nos pueda abrir como introducción a lo que es pues esta pregunta que mucha gente pues nos ha hecho para que a ver si realmente estamos preparados. Y me gustaría pues leer el versículo que está en Primera de Corintios capítulo 15 del verso 19 al 20 que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bien, esto pues podemos abrir lo que es este capítulo 3, Joel, acerca de que si realmente Dios existe y si esa es la razón por la cual nosotros estamos proclamando por fe lo que es el Evangelio, no simplemente porque lo estamos haciendo porque está de moda o porque el hermano evangelista o el predicador más famoso lo tiene como en una moda para que nosotros sigamos ese rollo, sino que nosotros como creyentes que depositamos pues la fe en Jesús, hemos experimentado lo que realmente es ese Dios real, que la Biblia no trata de explicar, porque pues en sí la Biblia prueba que realmente Dios es real. Porque muchas de las veces he escuchado comentarios que me han hecho, que han dicho, a ver, pruébame por la Biblia que Dios es real. O, a ver, la Biblia, no, en sí, la Biblia prueba que Dios es real. So, no necesitamos en sí, como dice el libro de texto, Joel, donde nosotros nos basamos, que dice que la Biblia en ningún lugar intenta probar la existencia de Dios, sino que es algo que simplemente asume, sé que ya está comprobado a través de lo que es la palabra de Dios. Por ende, Joel, a través del versículo que nosotros acabamos de leer, para dejarte un poquito la parte introductora, realmente nosotros proclamamos a un Cristo crucificado y proclamamos la fe porque realmente nosotros, más allá de nuestro razonamiento y nuestra fe, nosotros podemos comprobar que Dios es real a través de una experiencia. Amén. Entre nosotros como cristianos, el tema de la existencia de Dios no es algo que se discute honestamente, porque, como ya lo dijiste, la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Dios existía. Pero cuando estamos interactuando con personas no cristianas, específicamente, que se mueven por una corriente de pensamiento atea, ellos, pues, en la labor evangelística hay este tipo de debate, o sea, es imposible escaparse de ello. Ahora, la cuestión es que cuando estamos hablando sobre Dios y su revelación, cómo nos estamos acercando al tema y cómo lo estamos abordando y cómo lo estamos exponiendo. Entonces, estamos en un evangelismo normal, hablando de Dios, y esto entra en el ramo de la teología propia, en la teología sistemática y en el ministerio dentro de la apologética. Y son dos campos en que los cristianos, en un buen discipulado, deben de conocer. Ok, creemos en Dios porque la Biblia lo dice. ¿Qué otros argumentos hay a favor de la existencia de Dios? Bueno, hay otros argumentos
a favor, que vamos a tratar de ver un par, son varios, pero vamos a tratar de ver algunos cuantos. Ahora, la cuestión es, estamos hablando con una persona no cristiana y viene a nosotros y nos dice, por ejemplo, lo primero. A ver, dame evidencia científica de que Dios existe. Y la clásica, Uciel, nosotros a veces, los cristianos nuevos que llevan un par de años, a veces no saben cómo reaccionar a ese tipo de demanda. Porque, a ver, las personas, muchas veces hay que ver, a veces hay personas que piden ese tipo de prueba por simplemente, no le interesa realmente creer en Dios, simplemente es por pasar el rato. Otras personas sí, otras personas tienen unas dudas y quizás hacen unas demandas sinceras. Las intenciones del corazón Dios las conoce. El punto es que, a ver, la ciencia, como nosotros los conocemos, estudia lo físico y lo material. Y Dios trasciende eso. Entonces, por ejemplo, la biología estudia la vida, zoología estudia los animales. Entonces, esto da por sentado para muchas personas que la ciencia no puede probar la existencia de Dios porque la existencia de Dios es un concepto que trasciende más allá de las cuestiones científicas. O sea, la ciencia no puede demostrar la existencia ni tampoco puede negarla, porque Dios no entra en el campo de estudio de la ciencia, por lo menos de las ciencias naturales. En las ciencias sociales puede entrar, pero en las ciencias naturales no. Entonces, bien, los pensadores cristianos han dado argumentos o han dado razones de que Dios existe, pero esos argumentos no son científicos netamente, como a la gente le gustaría escuchar. No sé, la gente a veces quiere que uno le dé una exposición científica porque Dios existe, pero el tema es que Dios no es un objeto de estudio de la ciencia natural. Ahora, tenemos acá las deducciones mediante las cuales los pensadores cristianos tratan de demostrar que Dios existe o bien de proporcionar razones suficientes para creer que Dios existe. Los pensadores a través de los pensadores cristianos, a través de los siglos, han dado argumentos de la existencia de Dios no basados en hechos científicos. Porque vuelvo y repito, Dios no es objeto de estudio de ciencias naturales, sino a través del razonamiento, a través del pensamiento, a través de la lógica. Y sé que quizás algunos cristianos dirían, porque también esto es algo complicado con los cristianos, no, pero la razón no tiene nada que enseñarnos, la lógica no tiene nada que enseñarnos. No necesariamente, a veces la gente piensa que la razón y la lógica son exclusivas de los filósofos paganos, de los filósofos no cristianos. Y no, dicho sea de paso, existe filosofía cristiana, no solamente está la filosofía secular. Ahora, en la filosofía cristiana, en la cosmovisión cristiana, se da por sentado de que Dios existe. ¿Y cuáles son algunos de los argumentos o de las razones por las cuales nosotros creemos que Dios existe? Han tenido diferentes nombres, Uciel, a través del tiempo, y aquí hay algunos cuantos, algunos vocablos de esos argumentos. Por ejemplo, uno de ellos se conoce como el argumento cosmológico. Es un argumento a partir de la creación. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Tenemos el argumento teleológico. Dicho sea de paso, todos estos argumentos son a base de razonamiento. Que Amén. el hecho de que sea a base de razonamiento no significa que sean argumentos no buenos. Son argumentos muy buenos. Argumentos teológicos, argumentos a partir del diseño o propósito, que este es uno de mis argumentos favoritos, el argumento del diseño inteligente. El argumento axiológico es el argumento a partir de la ley moral. A ver, vamos a ver si hay algún otro término acá. Ya, más abajo los expone. Entonces, bien, estos argumentos, cada uno tiene algo que decir de por qué creemos que Dios existe. Y todo esto es en base a razonamiento. Pero ¿qué tiene la Biblia que decir sobre esto? Bueno, Romanos 1, 19 al 21 dice, porque lo de que Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales, de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto, Juan, de esta cita de Romanos, Pablo está hablando de los gentiles.
Los gentiles, aquellos que estaban lejos del pueblo de Dios, lejos de Israel. Ahora, Pablo está diciendo de que ellos han recibido una manifestación de Dios, una revelación de parte de Dios. Ahora, esa manifestación de parte de Dios fue por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la creación, el ser humano entiende que existe un creador. Cuando hablamos de ateísmo, por ejemplo, algunas personas creen que el ateísmo y la ciencia es lo mismo. No, ciencia es un método, la ciencia es un método, es un procedimiento, tiene hipótesis, tiene conclusión. La filosofía no es ciencia. La filosofía, perdón, el ateísmo no es ciencia, el ateísmo es una filosofía, es un sistema de creencia. Que dicho sea de paso, allá en el apogeo de la filosofía, el ateísmo no era la corriente más famosa de los pensadores griegos. De hecho, los pensadores griegos creían de la existencia de un Dios. Oh, ok, no es el Dios cristiano, dicho sea de paso, no es el Dios cristiano, no es el Dios judío. Ellos tenían un entendimiento muy diferente de Dios del que nosotros podemos llegar a entender, pero ese no es el punto. El punto es que los filósofos griegos eran teístas, creían en un Dios o en varios, dependiendo del caso. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el ser humano, a través de ver la creación de Dios, llega a esta conclusión de que existe un Dios. Sin que baje un ángel del cielo y se les revele y se les hable. Existe un Dios. Entonces, todas estas conclusiones, todo este razonamiento de que ha llegado el ser humano de la existencia de Dios es mediante la observación de todo lo creado. Y Pablo Amén. dice en Romanos 1:19 que las personas van a ser juzgadas por esa revelación que ellos tuvieron de que Dios existe y bueno, como dice el texto, no le buscaron. Uciel, ¿puedes hablarnos un poquito de estos argumentos? Tengo aquí una página de una teología sistemática. Puedes tomar el control si desea. Puedes hablar un poquito, por ejemplo, de este. Espera un momento. A ver, por aquí lo tengo el argumento. Ya, el argumento del diseño. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué trata el argumento del diseño, cierto? Sí. Bien, como tú lo decías, Joel, bien, básicamente pues nosotros como creyentes podemos dar evidencia a través del uso del razonamiento, ¿ah? Como tú lo decías, muchos cristianos lo adjudican como a algo pues que viene de la filosofía atea. Y en sí no, porque nosotros pues podemos dar evidencia a través de un razonamiento, ¿sí me entiendes? Y por eso pues podemos poner lo que en diferentes culturas, por ejemplo, donde no ha llegado el evangelio, ellos van a ser juzgados de una manera u otra a través de quizás una ley que ellos han implementado en su corazón, que puede, ahorita quizás la podemos mencionar, que viene siendo lo que es la axiológica, del argumento axiológico, que ellos tienen pues conocimiento y que van a dar cuentas a Dios a través de la ley moral. O sea que nosotros como seres humanos, aunque no seamos cristianos, no seamos creyentes, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de lo que es el argumento, que viene siendo el diseño, el argumento basado en lo que es el diseño, es el que dice que el diseño con la belleza son evidentes en el universo, que viene siendo lo que es el cosmológico, que este término viene de la creación, a lo que se refería a Romanos capítulo 1 en su verso 19, que toda la evidencia es a través de lo hecho, como dice en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay hasta más, incluso también tenemos un versículo, creo que es un salmo, si no me equivoco, déjame ver si lo encuentro por aquí, que está ahí en el hablando acerca de la belleza del diseño del Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Evidente a través de este argumento, este salmo, que nos explica a través de que allá, más allá de lo que nosotros vemos, hay un creador, hay obviamente un diseñador de todo lo que nosotros podemos ver, lo que es los montes, el cielo. No podemos absolutamente negar que realmente no hay un Dios, porque hay una prueba. Déjame quitar un poquito que me está estorbando del La texto. luz te está dando en la cara. Sí.
que me Mira, está Uciel, resuelto. voy a hacerte una paréntesis mientras estás arreglando eso. Mira, con el Sí, tema sí. de los alienígenas, con el tema de los alienígenas, Ujú, a veces las personas, obviamente no amigables con el cristianismo, agarran y le preguntan a un cristiano, eh, ¿cómo puedes saber que no existen los alienígenas? El universo es demasiado grande. ¿Cómo puedes ujú, estar tan seguro que no existen los alienígenas? Bueno, ujú. este puede ser un tema bastante variable entre Sí, sí, cristianos. La mayoría sí. no creen en la existencia de alienígenas. Ok, está bien. Ujú, Um, yo, yo le podría devolver la pregunta a la persona que no cree en Dios. A ver, el universo es muy grande. Según tu premisa, el universo es muy grande y no puedes negar, me estás pidiendo a mí que no niegue la existencia de alienígenas. ujú, Entonces, basado en esa misma premisa, si el universo es tan grande, que no sabes qué puede haber allá afuera, porque estás negando que existe un Dios. Un ujú. pequeño paréntesis que ahorita me estaba acordando de eso. Entonces, Sí, sí. yo me hago otra cuestión. Cuando hablamos de este tema de alienígenas, ¿no? Porque estamos hablando de objetos, cosas que no son objetos de estudio. Ujú, No hay ninguna publicación científica de alienígenas, no hay ningún estudio científico, no hay nada. Y vos ves que las personas no cristianas, estoy hablando de personas no cristianas, para ellos cuestionar la existencia de alienígenas son retrógrada. ¿Cómo vas a ujú. cuestionar la existencia? El universo es muy grande. Entonces, mira, eh, solo te pongo ese paréntesis para que sigas tu argumento. Me parece que la gente no cristiana, la gente que son un poquito amistos con el ateísmo, no son un poco sinceras con sus cuestionamientos, porque Ya. cuestionan una cosa, pero aceptan otra. A veces yo creo que las personas no quieren que exista Dios porque no les conviene. Ahí te dejo que sigas con tu parte. Sí, pues claramente. Acuérdate que cuando hablar de Dios es rápidamente venirse a la conciencia del ser humano reglas. Y recuerda que al ser humano pues no le gustan las reglas. ¿A quién le gustan las reglas? Absolutamente a nadie. Y por eso pues muchas culturas se crean sus dioses con sus propias reglas. Pero pues ahí vemos que realmente pues la fe en el ser humano no deja de existir porque hay una necesidad de creer en algo, ¿verdad? Entonces, Joel, volviendo al tema, incluso antes de cerrar este paréntesis, yo creo que se necesita más fe creer en alienígenas que realmente creer en un diseñador que cuando nosotros vemos la perfección de cada una de las cosas creadas por él, pues realmente ahí no se requiere tanta fe porque decimos, wow, hay algo más, tiene que haber algo, un diseñador atrás de todo lo que realmente está diseñado. No, Así pero que es que pues ellos dicen que son los aliens vinieron y implantaron vida y son productos. sí hay muchos argumentos con los cuales ellos se quieren defender a través de eso y uno de esos argumentos pues es lo que los aliens son reales, que ellos son inteligentes más que nosotros y que son creadores de toda situación, pero en sí pues digo yo, te digo, hay que tener más fe para creer que los aliens crearon todo que realmente un Dios sobrenatural, ¿ah? Con el cual nosotros creemos. Así que pues mi Dios no es un alien, es el Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Y por ende, por eso estamos exponiendo esta enseñanza. Y pues vamos a hablar de lo que es el argumento del diseño. Y como para entenderlo, Joel, un poquito con palabras no tan técnicas, podemos poner el ejemplo, por ejemplo, del reloj. Sabemos que, gracias Joel, el diseño del reloj, que hay una historia, pues, que dice que había una persona corriendo por el bosque y que estaba siendo perseguida y que se le cayó un reloj de esas épocas de donde uno lo agitaba, no sé si te has dado cuenta de eso, fue lo que funcionaban con los rayos del sol. Y se le cayó de su bolsa y la persona que lo estaba pues persiguiendo, que iba detrás de él, se dio cuenta de ese reloj en aquellos tiempos cuando estaban iniciando pues la creación de esos relojes. Dice que se admiró tanto de ver ese reloj porque marcaba la hora, marcaba los segundos y marcaba los minutos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que pensó esa persona, Joel, al ver el reloj, tuvo que haber pensado, si nos vamos a una fe ateísta o a un argumento ateísmo, obviamente no se puede crear un objeto tan ordenado que marque con exactitud minutos, horas o que marque, para ser más enfático, el tiempo. No vamos a creer en nuestro razonamiento y en nuestra lógica que se creó solo de la nada.
te digo, hay que creer, hay que tener más fe para creer que se creó de la nada, a entender que hubo un diseñador detrás de ese reloj. ¿Cierto, Joel? Es algo lógico, algo razonable, ¿verdad? A una persona tuvo que haber dedicado tiempo para poder entender cómo empezar a crear ese reloj que nos enfatizara el tiempo. Por ende, a través de este ejemplo, Joel, vemos que el salmista David estaba, ah, ¿cómo se puede decir? Estaba hablando acerca del detalle tan, tan emocionante al ver cómo él era creado, porque si nosotros nos vemos, Joel, o estudiamos nuestro cerebro, si estudiamos nuestro cuerpo humano, si nosotros estudiamos cómo funciona el estómago, todo eso, Joel, es algo tan detallado que incluso te mencionaba la última vez acerca de esta película. No, no sé si muchos de los que nos siguen ven películas, pero yo cuando tengo tiempo veo una película para hacerlo de una manera educativa, ¿verdad, Joel? Entonces, pues estaba mirando esa película de Lucy, Joel. No sé si tú la miraste, que te comenté la otra vez en HBO, ¿Cuál de película? cómo La de Lucy. la de Ah, ya. Lucy, Sí, sí, sí. que como nosotros tenemos o usamos la capacidad solamente del cerebro, la usamos la capacidad de nuestro cerebro al 10%. E imagínate todo lo que nosotros como seres humanos logramos construir o crear sobre lo creado, por ejemplo, los edificios. Tú sabes que detrás de los edificios hay un diseñador, tú sabes que atrás de cualquier, ¿cómo te puedo decir? Alguna otra cosa estructural que nosotros como seres humanos diseñamos, podemos ver que la inteligencia del ser humano viene a abarcar tanto potencial que obviamente podemos ver que detrás de nuestra inteligencia está Dios. Entonces, vemos y argumentamos a través del argumento del diseño que todo lo que está creado tiene por atrás un diseñador. En este caso sabemos que es Dios, Joel. No podemos negar al ver una fruta, al ver una hoja, al ver un árbol, e incluso vernos a nosotros, y vamos a leer este salmo para darnos cuenta de cómo es que Dios está detrás de todo esto, porque nosotros somos personas que estamos estructuradas de una manera tan compleja, Joel, de nuestros vasos sanguíneos, incluso hasta me pongo a pensar muchas de las veces de ese salmo donde David dice, Joel, que que él no entiende cómo los huesos, si no me equivoco, fue David o Salomón, en Eclesiastés creo, que dice que él no entiende cómo los huesos se desarrollan dentro de la mujer, los huesos del bebé. No sé si has leído ese versículo, Joel. Entonces, vemos a través de estos ejemplos bíblicos de cómo Dios realmente está atrás de este argumento del diseño. Dice la Biblia, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que me ocultó fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí vemos realmente el diseño perfecto de Dios, el diseño que fue, obviamente, pues, si muchas veces no quieren creer los ateos en algunas cosas, por ejemplo, al ver el universo o otras cosas diseñadas, ven, que se miren a uno mismo, Joel, que te miren a ti ahorita por Facebook Live, la perfección que tú tienes, Joel, tu belleza. Pero en sí, Pero mira, hablando del diseño inteligente, hay una objeción frecuente. Por ejemplo, nosotros decimos, no, todo lo que está creado, todo lo que está creado tuvo que venir de una mente maestra, por así decirlo. Una mente inteligente, porque todo está perfectamente sincronizado, ordenado, todo exacto, está... exacto. De hecho, estaba viendo algo que me dio bastante risa, un video en una red social que hablaba de el sol. A ver, yo no soy muy científico que digamos, pero el sol emite una onda, no sé si es radiación o algo, Ujú, pero esa onda de radiación, calor, no me ubico muy bien qué es lo que es, llega a todos los planetas y todos los planetas son afectados, pero la Tierra tiene un campo protector. No sé si ujú. creo que es la capa de ozono la que La cumple capa de esa ozono. función, que cuando llega esa radiación no golpea de igual manera. Y Ujú. me dio risa los comentarios de la gente, obviamente gente no cristiana, decían todo el mundo, yo vivo ahí, la tierra como siempre, siendo
el ejemplo para los demás, la Tierra, el mejor planeta, el sistema solar, en fin. Y el punto es, algunas personas dicen lo siguiente: si todo está creado muy bien, si todo fue creado con un buen diseño, la clásica, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Qué decir con eso? Sí. Sí, no, esa es la pregunta con la que siempre nos quieren refutar. ¿Quién creó a Dios? O siempre, no sé si has escuchado este como tipo comentario chiste de ¿quién creó primero? ¿Quién fue creado primero, la gallina o el huevo? Y obviamente, pues, mm, uno se queda así pensando, bueno, creo que el huevo para que la gallina naciera o la gallina primero para que pusiera el huevo. Pero en sí, Joel, sabemos acerca, pues, que la Biblia muestra, como te vuelvo a decir, asume lo que Dios ha hecho, la realidad de la existencia de un diseñador, de que todo lo que está en este mundo es creado por Él. Y pues Él obviamente no tiene nada, no tiene madre, no tiene absolutamente ni un creador, porque Él creó todas las cosas. Así que a través de este argumento del diseño, Joel, nosotros podemos argumentar que todo lo que está diseñado, lo que nosotros podemos ver a través al simplemente alzar nuestros ojos y mirar al cielo, de ver la ubicación de la Tierra en el universo, del por qué, y existen ya datos que pueden ser útiles para que nosotros podamos realmente, pues, presentar científicamente cómo está todas estas cosas planteadas por nuestro creador, y así pues podemos usar este argumento del diseño para pues realmente demostrar que Dios es real. Amén. Otro de los argumentos, y dicho sea de paso, volviendo al tema de si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? A ver, si el creador tiene creado, a ver, si el creador tiene quien lo Ujú. creó, ya no es creador, es creación. Expresión, Entonces, exacto. ya no deja de ser creador. La idea de Dios, la idea de Dios y la idea Ujú, de creador es que ujú. nadie lo creó a él. Él no es Exacto. un ser creado, Dios es creador. Entonces, Ujú, si alguien viene a los que están escuchando y le dice, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Uno sencillamente sin miedo, porque algunos cristianos tienen miedo de responder, sin ujú. miedo. No, nadie creó a Dios porque es ilógico que el creador tenga otro Crea- creador, sería creador. Exacto. Entonces, bien, Ujú, hay otro argumento, como les digo, no lo vamos a ver todos, vamos a ver unos cuantos para ir ujú, meditando en el capítulo de hoy, ¿no? Los argumentos a favor de la existencia de Dios. Tenemos un argumento que se llama como teleológico. ujú, Este argumento se conoce como el argumento de la teología, que estudia el diseño de las cosas. En realidad, el argumento del diseño es anterior al cristianismo, dice. Los antiguos griegos como Platón, Aristóteles, argumentaban a favor de la existencia de Dios a partir de su observación a las estrellas. Y esto es lo que ujú. estaba diciendo antes. La gente creía en Dios antes del cristianismo. Hay una idea de estos defensores del ateísmo que dicen, no, es que nosotros los latinoamericanos creemos en Dios porque así nos enseñó la iglesia, así nos enseñó la iglesia católica. O sea, tienen la idea de que la iglesia, la iglesia tuvo su historia oscura ahí, un poquito de inquisición y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente cree que la gente cree en Dios porque fueron obligadas, como que creíste en Dios porque te lo enseñó tu papá. Pero a ver, Ujú, Aristóteles, Platón, esta gente no era gente que creía en las cosas porque se lo enseñó papá, mamá. Ellos pensaban, ujú, reflexionaban, observaban las cosas. Entonces, ujú, ellos, los filósofos previos al cristianismo, llegaron a la conclusión de que existe un Dios porque vieron las cosas, vieron la creación, ujú. vieron todo esto. Ahora, en el siglo XIII, no, perdón, en el siglo VIII, perdón, Tomás de Aquino utilizó el argumento del diseño como una de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Sin embargo, la articulación probablemente más conocida de este argumento se encuentra en la teología natural, publicada por William Paley en 1802, que es lo que tiene que ver con el reloj. Entonces, Arreglo. ¿qué significa este argumento? Todo diseño implica un diseñador. Si la Ujú. Tierra, hablando de la Tierra, no vamos a hablar de otras galaxias, hablando de la Tierra. De La la Tierra, luna. dentro de nuestro sistema solar, está perfectamente ubicada para que la Ujú, vida crezca y se desarrolle. Eso es un diseño inteligente.
que nosotros decimos es obra de Dios. Hay un gran diseño en el universo. Por lo tanto, debe de haber un gran diseñador del Del universo. universo, así Entonces, es. sin incluir la Biblia, obviamente, y muchos filósofos y muchos pensadores llegaron a esa misma conclusión sin incluir la Biblia, porque, pero, la Biblia para nosotros es palabra de Dios y es más que suficiente. Amén. Por eso, para nosotros, Ujú. para algunas personas no necesariamente esa sea su verdad. Entonces nosotros sencillamente le decimos, mira, les presentamos este tipo de argumentos, el argumento teológico, el argumento del diseño inteligente, y nosotros le decimos, Dios existe, Dios es real. De ahí viene la gran pregunta, ¿no? Ok, ya, yo creo que Dios existe, dicen algunos, pero hay un montón de religiones, hay un Ujú. montón de gente que habla de diferentes dioses. ¿Cómo yo sé que el tuyo es verdadero? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo, responderías a eso? cómo Si sé que, cómo si hay sé? tantas religiones, tantos dioses, ya, yo creo que existe un Dios, pero yo no sé en cuál Dios Ujú. creer. ¿Cómo yo sé que el tuyo es el verdadero? ¿Qué respondes Amén. de eso? Bien, yo como te digo, te digo, varias personas que me han preguntado. ¿Y cómo yo sé? Me dicen, ¿cómo yo sé que tu religión es la verdadera? Me dicen. Porque mi esposa, dice, me decía una persona, porque mi esposa, digo, porque mi esposo va a la religión tal, pero no demuestra, me dice, lo que ella realmente predica, porque ella dice algo en su iglesia, pero cuando viene aquí a la casa no hace conforme a lo que ella dice. Entonces, lo que se le presenta en ese aspecto, Joel, se le presenta la argumentación axiológica a través de lo que es la ley moral. Y vengo y le digo yo, bien, existen miles de religiones en el mundo, miles. ¿Cuál es la que se apega a la verdad? Bien, y ahí es donde se le dice, Cristo vino para meter un poquito la Biblia y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bien, ¿cómo nosotros conocemos la verdad? A través de presentarles la verdad de Dios. Por ejemplo, me decía esta persona, él dice que tiene la verdad, pero pareciera que no la practica cuando llega aquí a la casa, porque él dice una cosa allá y aquí viene a hacer otra. Bien, ¿qué clase de Dios existe? ¿Qué clase de Dios nosotros podemos presentarle a ellos, Joel, para que ellos puedan creer? Bien, presentándoles a un Dios moral. Y este es el que uso yo para predicarles, o más bien darles ese argumento de que realmente yo, como creyente, tengo la verdad. No sé si me estoy pasando, Juan, en ese aspecto, pero yo sé que la Biblia es una verdad. ¿Sí me entiendes? Porque es la palabra del Señor. Entonces, en el antiguo tiempo, Juan, si nosotros nos remontamos, e incluso cuando leías acerca de lo de Platón y lo de Aristóteles, muchos dicen que ellos eran ateos. Ellos se decían que no. Entonces ellos no tenían una Biblia. ¿Cómo ellos sabían? Ellos sabían a través de la argumentación teológica, y también si estudiamos un poquito más allá la filosofía de estos dos hombres, ellos también creían en la argumentación axiológica y daban por terminada sus argumentos como que Dios realmente era real por la ley moral que ellos tenían dentro. Entonces, cuando nosotros damos testimonio y nosotros venimos a remontarnos a lo que es la imagen de Dios, Joel, nosotros podemos ver que nosotros, siendo imagen y semejanza a Dios, no estando en el cristianismo, hacemos cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios, porque somos hechos a semejanza de Dios, porque dicen, bueno, yo no necesito ir a una religión, yo no necesito ir a otra porque yo hago cosas buenas. Entonces ahí uno viene y le dice, bien, tú haces cosas buenas porque tienes la imagen de Dios. Por eso es que haces cosas buenas, pero no las hacen a plenitud porque están haciendo otras cosas que van en contra de la ley moral de Dios. Entonces, Joel, nosotros venimos y les presentamos, esta es la verdad. Esto es lo que Dios exige, esto es lo que Dios plantea para que nosotros podamos dar testimonio de nuestras vidas a través de nuestra moral, para que otros vean
que Dios es real, porque Él se refleja en nuestras vidas, Joel. Entonces podemos decir de esta manera, que Dios existe, tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, que a través de un diseño inteligente también hizo criaturas morales, porque Él es un Dios de justicia. Entonces las criaturas que en Él creen, que depositan su fe en Dios, ejecutan esa misma justicia para dar testimonio de aquel Dios invisible, haciéndose visible a través de nuestro carácter bondadoso, piadoso, amoroso, con dominio propio y entre otras cosas que conllevan a caminar en un carácter de un Dios invisible. Entonces, Joel, yo les digo, bueno, Dios existe porque está reflejado en mí y yo hago lo que realmente la Biblia dice con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora Entonces, bien, esto es, sí, perdón, sí, dime. no, ¿qué ibas a decir? No, te digo que de esa manera yo trato de argumentarles con la ley moral de que de que hay un Dios que cambia el carácter del ser humano y que lo hace volver a esa imagen, a una plenitud, no a una plenitud ya finalizada como lo vamos a hacer ya con un cuerpo glorificado, pero que está en progreso. Entonces ahí le damos argumentación a esas personas que preguntan si Dios es real o no es real. Amén. Bien, mire, lo que iba a decirle, lo que iba a decirle era lo siguiente. Por cuestiones de tiempo, vamos un poquito avanzado. Dios Dale, existe dale. y según nos muestra Romanos, todas las personas han tenido una revelación natural de que Dios existe. Y en Ujú, base a esa revelación que las personas han recibido, Dios los va a juzgar, ¿ya? Porque algunas ujú. personas a veces me preguntan, y la gente que no, que está allá en el campo, la gente de las tribus y todo eso, ¿cómo van a conocer a Dios? Bueno, en la Biblia dice, como nuestra palabra de autoridad, que cada uno ha tenido su revelación y en base a esa revelación cada uno es responsable de buscar a Dios. Ahora, las personas que están en el ateísmo son ateas no por evidencia científica, porque vuelvo y repito, hay científicos cristianos y hay ateos. Entonces uno no Amén. es cristiano o ateo por ciencia, uno es Ujú, cristiano o ateo por decisión. ¿Ya? ujú. Entonces las personas que se envuelven en el ateísmo se envuelven por la dureza de sus corazones. Porque sencillamente, a ver, ellos dicen, no, es que no hay pruebas que exista, de que Dios exista. Hay pruebas, lo que pasa es que número uno, no las buscan, número dos, no las quieren creer. Porque al final de cuentas, el creer también es una decisión. Ahora, yo voy a concluir la lección de hoy con esta cuestión. Y retomo la pregunta. Hay diferentes religiones que profesan diferentes dioses. Entonces, una persona que quiere encontrar a Dios se puede sentir confundida y decir, de todos los dioses que hay, ¿en cuál yo creo? ¿Cuál es el Dios verdadero? Bueno, si nosotros comparamos al Dios de la Biblia, con el Dios de las otras religiones, los dioses de otras religiones, como los dioses griegos, los dioses de la India, ¿sabe qué? Son dioses hechos a la imagen del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cualquiera que sabe un poquito de religión, ya sea de Grecia, de Roma o de las religiones hindú, son dioses egoístas, son dioses fornicarios, son dioses adúlteros, son dioses que no parecen dioses, parecen seres humanos. C.S. Lewis, C.S. Lewis, no recuerdo muy bien la cita, pero C.S. Lewis dice lo siguiente: Dios no es algo que pueda ser producto de mi imaginación, porque yo no puedo imaginar nada semejante a lo que muestra el Dios de la Biblia. Porque nosotros los seres humanos, los ateos a veces, no, ustedes crean dioses a su imagen y semejanza. Hay algo de verdad en eso. Los seres humanos muchas veces crean dioses a su imagen y semejanza, que son los dioses paganos, que esos se parecen a los seres humanos. Pero el Dios de la Biblia, un Dios santo, oiga bien la palabra, santo, en términos bíblicos, un Dios de amor, no amor como los seres humanos, amor incondicional. No es un Dios que nosotros podamos crear con nuestros pensamientos. Por eso nosotros llamamos a la Biblia como una revelación especial de Dios, porque es a través de ella que nosotros podemos conocer a Dios tal y como Él es. Si no, si no conocemos al Dios de la Biblia, estamos conociendo un falso Dios que lo más seguro es un Dios creado a nuestra imagen y semejanza.
Entonces, mire, al finalizar esta transmisión, les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar esta presentación y puedan ver un poquito más sobre estos argumentos a favor de la existencia de Dios. Dos puntos importantes quiero recalcar con esta transmisión para concluir. Número uno, Dios existe y hay muchos argumentos que nos muestran que Dios existe, número uno. Y número dos, lo más importante, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Dios existe y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. La lección de hoy habla sobre la existencia de Dios y esas son las dos verdades principales, por lo menos con las cuales yo quiero que ustedes se queden. Juan José, ¿algunas palabras finales? Estás con tu micrófono apagado. Ahora sí. Me bloqueaste el audio, ¿verdad? Querías terminar tú solo. Dilo. No, pues yo creo que hasta aquí, pues, podríamos hablar de la ley de la causalidad, no casualidad, porque ese sería otro argumento de los ateos, que todo fue hecho casual, de pura casualidad, y realmente no todo tiene una causa. Y en el PDF viene ese ejemplo de cómo, pues, todo fue causado, incluso hasta nuestras consecuencias son causadas por nuestro libre albedrío. Y pues podíamos hablar de muchas cosas, podíamos hablar acerca de la necesidad de adorar a algo, como pues la mujer samaritana, que ella adoraba algo, pero cuando vemos que se encuentra con Cristo le dice, ustedes adoran lo que no saben. Podemos ver el pasaje del libro de los Hechos, que los griegos estaban adorando a un Dios que no conocían, y Pablo les dijo, ustedes teniendo un altar del Dios no conocido, pero él les iba a predicar de aquel Dios verdadero. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero pues espero y a través de estos dos argumentos, que fue el teológico y el axiológico, puedan servirle de muchos para pues ustedes argumentar a aquellas personas que realmente tienen una cuestión de si realmente existe Dios o no. Y pues como nosotros como creyentes pues sabemos que la Biblia muestra y asume que hay un Dios amoroso que se le quiere revelar a todo el mundo, pero que no todos quieren que se les revele por la dureza de su corazón. Incluso Romanos dice que prefirieron mejor adorar a los reptiles, o adorar a los Adorar perros. la creación. Ajá, entonces podemos ver ahí en la India que adoran a la vaca, imagínate. Entonces, así estamos así está el ser humano de duro en su corazón. Pero gracias a Dios que Dios nos alcanzó y que fuimos inteligentes a través de nuestro libro El Vendido, de depositar la fe en aquel creador de la Biblia, ¿verdad, Joel? Amén. Amén. Y eso, la salvación y llegar a la verdad es una obra de Dios, no de nosotros mismos. Así Sí, amén, que amén, claro, un regalo, Dios Señor. Dios les bendiga a todos. Ha sido un Amén. placer hasta aquí mi parte, Joel Rivera, Juan Uciel, y nos vemos el próximo martes. Martes. Martes vamos a dar un poquito de spoiler. El martes nos tocaría ver. No Estamos spoilers para que se sigan conectando los hermanos. Vamos a hablar sobre la incomprensibilidad de Dios. Mire, el objetivo de esta transmisión, hermano, es poder dar un poco de discipulado, formación básica, elemental, que todos los cristianos pues necesitamos conocer para tener una fe firme. Estamos en tiempos de crisis, nuestra sociedad quiere saber de todo menos de Dios, así que tenemos que fortalecer nuestra fe. Amén. Dios les bendiga, Amén. Dios les Amén. guarde, hasta aquí nuestra parte, que tengan muy buena noche. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.